Es posible que la misma mente que descifró los secretos del universo también haya tenido una profunda conexión con lo divino. La ciencia, en su afán por comprender lo desconocido, nos ha acercado a las leyes que rigen nuestro mundo. Pero, ¿puede la ciencia, que busca respuestas tangibles, explicarlo todo? ¿Y qué lugar ocupa la figura de Dios en todo esto? ¿Es simplemente una construcción de la mente humana, o es una verdad oculta, más allá de lo que vemos? Hoy, exploraremos las profundas reflexiones de uno de los mayores genios de la historia, Albert Einstein. La visión de Einstein sobre la ciencia y la religión no es solo una cuestión de creencias, sino de cómo se entrelazan los límites del conocimiento humano y el misterio del cosmos. Si nos detenemos a pensar por un momento, Einstein no solo fue un revolucionario en el campo de la física, sino también un pensador cuya búsqueda espiritual nunca dejó de ser una parte integral de su vida. Y es que la ciencia, aunque parece irrefutable en sus verdades, no puede explicarlo todo. La existencia, el propósito del ser humano y el origen del universo siguen siendo preguntas que nos asaltan constantemente. Einstein se enfrentó a estas preguntas y su visión sobre Dios y la espiritualidad ha dejado un legado que desafía nuestra concepción moderna de la ciencia y la fe. Albert Einstein nació el 14 de marzo de 1879 en Ulm, Alemania. Desde una edad temprana, mostró una capacidad intelectual excepcional. Aunque las primeras etapas de su vida no fueron fáciles, su talento para las matemáticas y la física fue evidente, especialmente cuando se sumergió en la teoría de la relatividad. Su vida estuvo marcada por un profundo amor por la naturaleza y por una curiosidad incesante sobre cómo funcionaban las leyes del universo. Einstein, sin embargo, no solo fue un hombre de ciencias exactas. Su vida personal también estuvo cargada de momentos de reflexión sobre el mundo y su lugar en él. A pesar de haber nacido en una familia judía, no fue el judaísmo tradicional lo que guió su vida. Más bien, fue una búsqueda constante de significado a través de la ciencia y la filosofía. Desde joven, Einstein se distanció de las creencias religiosas tradicionales, pero eso no significaba que abandonara la espiritualidad. En sus años universitarios en Zúrich, comenzó a forjar sus teorías revolucionarias. En esos días, también experimentaba con lecturas filosóficas y textos de pensadores como Spinoza y Kant, quienes influyeron en su visión del universo como un todo ordenado. A lo largo de su carrera, Einstein se dio cuenta de que la ciencia, más que un conjunto de fórmulas, era una forma de acercarse a algo mucho más profundo, un orden que él veía como una manifestación de lo divino. Su primer gran amor fue la ciencia, pero Einstein también tenía un sentido profundo de la belleza y la armonía en la naturaleza, lo que le llevaba a una forma personal de espiritualidad. Esta dualidad entre su trabajo científico y sus reflexiones filosóficas le llevó a cuestionarse sobre Dios, el propósito de la vida humana y el vasto misterio del cosmos. Einstein, al igual que muchos grandes pensadores, se sintió atraído por el misterio de la existencia. A medida que se adentraba más en el estudio de las leyes de la física, también comenzó a desarrollar su propio concepto de Dios. Aunque nunca fue religioso en el sentido convencional, su relación con Dios es compleja. Para Einstein, la noción de un ser personal que interviene directamente en la vida humana era una idea que rechazaba, pero esto no significaba que descartara por completo la posibilidad de una inteligencia superior que ordenara el universo. Su famosa afirmación, «Dios no juega a los dados con el universo», expresa su creencia en un orden subyacente e intencional detrás de los fenómenos que observamos. Einstein estaba convencido de que todo, desde la gravedad hasta la relatividad, desde las partículas subatómicas hasta las galaxias más lejanas, sigue un patrón ordenado y matemáticamente comprensible. Este orden era para él la manifestación de una mente cósmica, de una inteligencia superior que no se limitaba a los dogmas religiosos, sino que se reflejaba en las leyes naturales del cosmos. Para Einstein, el concepto de Dios estaba profundamente relacionado con la belleza y el orden inherentes al universo. De hecho, en sus conversaciones y escritos, a menudo hablaba de un Dios de Spinoza, refiriéndose al filósofo holandés Baruch Spinoza, quien concebía a Dios como una fuerza impersonal, no como un ser con emociones o intenciones. Según Spinoza, Dios y la naturaleza son una misma cosa, y es en la perfección de la naturaleza donde podemos experimentar lo divino. Einstein también expresó su admiración por la forma en que la ciencia,
a través de la física, nos acercaba a comprender esa mente de Dios. En sus propias palabras, la ciencia sin religión está coja, la religión sin ciencia está ciega. Esta declaración refleja la visión de Einstein de que la ciencia no está en conflicto con la espiritualidad. Por el contrario, ambas pueden coexistir y complementarse en la búsqueda del entendimiento de la verdad universal. Einstein dedicó su vida a entender el universo. Para él, las leyes de la física no eran solo ecuaciones abstractas, sino una forma de descubrir el orden divino que subyace a la realidad. A lo largo de su carrera, luchó por encontrar una teoría que unificara todas las fuerzas de la naturaleza en una sola ecuación, algo que él consideraba crucial para comprender el propósito último del universo. Esta búsqueda de una teoría del todo no solo era científica, sino también filosófica, ya que Einstein creía que al comprender completamente las leyes del cosmos, de alguna manera nos acercaríamos a entender el propósito de nuestra existencia. Cuando Einstein formuló su teoría de la relatividad, cambió nuestra concepción del espacio y el tiempo. Descubrió que estos no son fijos e inmutables, sino flexibles, afectados por la gravedad y la energía. Esta revelación, que cambió nuestra forma de ver el mundo, también le llevó a una conclusión trascendental. Si el universo es dinámico, si está en constante cambio, ¿quién o qué lo dirige? En su caso, esta idea de un orden superior no se refería a un ser antropomórfico, sino a una inteligencia que está detrás de las leyes fundamentales del universo. Einstein afirmaba que las leyes de la naturaleza no eran producto del azar. Para él, el universo no era caótico ni aleatorio, sino que tenía una estructura profunda, regida por leyes que, aunque invisibles, podrían ser descubiertas por la mente humana. Esta visión lo llevó a un profundo respeto por el cosmos y por lo divino. Si bien no creía en un Dios que interviniera en los asuntos humanos, sentía que el estudio de la naturaleza era una forma de conectarse con lo trascendental. A lo largo de su vida, Einstein nos mostró que la ciencia no es un sustituto de la espiritualidad, ni viceversa. Más bien, ambas son formas complementarias de explorar la realidad que nos rodea. Einstein nunca dejó de asombrarse ante el misterio de la vida, el universo y el propósito humano. A través de su genio, nos enseñó que el conocimiento de las leyes de la naturaleza no solo nos acerca a la comprensión científica, sino también al misterio que trasciende todo lo que conocemos. Para Einstein, la verdadera maravilla del universo no se encuentra solo en las ecuaciones o en los descubrimientos científicos. La verdadera maravilla radica en el hecho de que podamos observar, entender y maravillarnos ante el vasto universo que nos rodea. En este sentido, la ciencia y la fe no son opuestas, sino que se alimentan mutuamente en la búsqueda de una verdad más profunda. La ciencia sin religión está coja, la religión sin ciencia está ciega. Para él, ambas son necesarias para comprender el mundo en su totalidad. El misterio del universo, de la vida y de lo divino está más allá de nuestras capacidades, pero es precisamente en este misterio donde encontramos la inspiración para seguir explorando. Si te ha gustado el video, no olvides dar like y suscribirte. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido como este.